La declaración de renta en Colombia es el documento en el cual los grandes contribuyentes, personas naturales o jurídicas, registran sus ingresos, gastos y propiedades. Ese documento debe ser presentado a la DIAN durante un calendario tributario establecido. Hoy le preguntamos a Cristian Junot Quiñones Cortés, contador público, especialista en gerencia tributaria, magíster en ciencias políticas y fiscalidad internacional. Doctor Cristian Quiñones, gracias por recibirnos. La verdad, qué maravilla, porque vamos a hablar de un tema fundamental. ¿Y qué tal si empezamos ya a hablar? Pero sentémonos. Sí, claro. Porque es un tema que ustedes preguntaron, que es largo, pero por eso un experto nos va a contar puntualmente cómo es y cómo podemos estar más cerca y entender la importancia de esta responsabilidad que tenemos como ciudadanos, justamente con la declaración de renta. ¿Qué es y para qué sirve la declaración de renta? Bueno, la declaración de renta básicamente es un impuesto mediante el cual un contribuyente paga por las ganancias que tenga de sus ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente está concebido como todo aquel ingreso que sobrepasa el cubrimiento de mis necesidades básicas. O sea, todo ingreso que yo puedo tener y es susceptible a aumentar mi patrimonio. A partir de ahí surge la declaración de renta y lo que hace es precisamente contemplar o más bien relacionar mis ingresos, mis costos y determinar ese margen como de utilidad, por así decirlo, frente al cual yo tengo que pagar un impuesto. Y también podemos decir que como ciudadanos colombianos tenemos todos, por supuesto, derechos y deberes. Y un deber como ciudadano es pagar impuestos. Así es, ¿sí? Así es un deber de todo ciudadano desde que nace. Así que pendientes con el tema. ¿Hay diferencia, por ejemplo, en esta obligación tributaria si soy persona natural o persona jurídica? ¿Qué diferencia hay que no entendemos qué es natural y qué es jurídico? Ok, en esencia no debería haber diferencia al momento de declarar renta. ¿Por qué? La natural es la persona como tal, la jurídica es la empresa, en esencia. Pero al momento ya de liquidar una declaración, sí hay una diferencia entre las personas naturales respecto a la jurídica. La jurídica es una renta básica, como acabo de decir, ingresos menos gastos me da una utilidad y sobre eso pago. Mientras que la persona natural, la única que se asemeja a la persona jurídica, la forma de declarar, son los comerciantes. Pero si yo soy un asalariado, a mí no me dejan llevarme todos mis gastos. Por ejemplo, un asalariado fácilmente podría tener los gastos mensuales del colegio de su hijo, ¿sí? Claro. Tener de la prepagada, de los PAC, de todo lo que paga. ¿Sí? Pero la norma, aunque aparentemente le deja a uno llevar eso, no lo deja llevar del todo, sino con ciertos límites. Claro. Entonces ya hay yo podría decir una inequidad del asalariado persona natural frente al resto de personas que declaran renta. ¿Por qué nos enredamos tanto y nos preocupamos y como que se nos sube la presión arterial cuando tenemos que declarar renta? Yo no sé. Porque no sabemos cómo es el trámite. Yo creo que es ¿sí? lo complejo de nuestro sistema tributario. Es más, si me pregunto hoy en día, creo yo que esa es una de las primeras causales de evasión del país. No porque la gente no quiera pagar impuestos, sino porque nuestro sistema es bastante complejo. Siempre que voy a declarar renta, sea persona natural o jurídica, debo tener ahí un profesional, sea un contador, un revisor fiscal, porque vemos que hay muchas plataformas que dicen, venga, llénelo aquí, hágalo solito, y uno se vuelve un 8. Ok, pues no es obligatorio al momento de declarar renta tener contador, ¿sí? Ni siquiera las empresas deben tener un monto mínimo para ahora sí tener la obligación de tener contador público al momento de firmar sus declaraciones. Claro. Pero precisamente por lo complejo, pues todo el mundo, hasta el más mínimo, hasta la más fácil, tiene que acudir a un contador, porque no es fácil declarar renta. Pues un tema que realmente debemos conocer porque cada vez más personas en Colombia deben declarar renta. Una pregunta, doctor Quiñones, y es, ¿cómo sé si realmente me aplica sí o no declarar renta? Y ahí vamos ahí. Pero invítame un tinto a la oficina. Claro, ¿sí? vamos y le vamos cuento. A la oficina. Camine. Vamos. Gracias, doctor. Pero antes, una pregunta más. ¿Por qué la declaración de renta se presenta año vencido? Es decir, en este año represento y pago lo del año pasado. ¿Por qué pasa eso? Porque es un concepto que se denomina año gradable. ¿Qué quiere decir? El año al que corresponden los ingresos. Como es un año gradable, va del 1 de enero al 31 de diciembre. Hasta que no haya terminado ese año, cuando el 31 de diciembre no se sabe la totalidad de ingresos, que son los que van a ser sujeto de impuesto. Por eso va al siguiente año.
se me ocurre algo. Uno no podría, por ejemplo, hacer un abono. Si tengo la plata y digo, bueno, voy a la renta para los siguientes 5 años, imposible. No, no se puede. De hecho, ni tampoco se puede parcial a menos de que usted fallezca, porque va hasta el año hasta el momento del día que falleció. Ahí se llama renta parcial y va desde 1 de enero del año hasta el día que usted falleció dentro del año. Están tomando nota porque aquí, básicamente, preguntamos por usted. Doctor, sigamos a su oficina. Bueno, ya aquí en la oficina del doctor Cristian Quiñones, oiga, buena vista, buen cafecito, muy amable, gracias. Claro que sí. Estábamos pendientes de seguir hablando de un tema tan importante y también a veces preocupante para los colombianos, y es cuando llega ese momento de que usted, todos los que les corresponde, declarar renta. Estábamos pendientes qué colombiano debe, sí o no, declarar renta. ¿Cómo sé como colombiano si me toca cumplir con esta obligación tributaria? ¿Cómo lo sé? Bueno, inicialmente todas las empresas tienen que declarar renta. Ahora hablemos de las personas. Sí. Solamente van a declarar renta las personas que tengan unos ingresos superiores a 66 millones en el año o un patrimonio, bienes, carros, apartamentos superior, toda su sumatoria a 200 millones de pesos. Si supera estos dos montos, debe declarar renta a la persona natural. Ok, atención, personas naturales. Si esos 200 millones de pesos, por ejemplo, en bienes, ¿cierto? Mi casa, mi moto, mi carro, la patineta eléctrica, todo esto suma 200 millones, usted debe declarar renta. ¿Y mis ingresos deben ser de cuánto para declarar? 66 millones, más o menos 5 millones y medio mensuales. Ok, perfecto. Una vez ya sé que cumplo con esos requisitos, tanto en bienes, muebles e inmuebles, como mi salario, lo que recibo por ser un trabajador honesto en Colombia, ¿qué debo hacer? ¿Cómo empieza el trámite de decir, bueno, me tocó, sí o sí, primer paso para ya empezar a hacer este ejercicio de declaración de renta? Bueno, lo primero siempre va a ser, salvo que usted no tenga situaciones particulares, contratar un contador que lo guíe en ese proceso. ¿Por qué? Porque la DIAN suele sugerir una declaración de renta. ¿Y qué es sugerir? Cuando usted va a declarar y se mete en su plataforma, en la DIAN, le dice, esto es lo que nosotros le sugerimos como declaración. Okay. Pero esa declaración solamente tiene los ingresos y no sus gastos. Y recuerde que ahorita cuando hablábamos, le decía bien claro que la renta es la utilidad. Sí, entonces, señor. ¿qué pasa? Si usted toma esa declaración que le está sugiriendo la DIAN, usted estaría pagando una renta sobre todos sus ingresos, sin deducirse esos gastos que le dan derecho a bajar la base. Si yo voy al tutorial y no me asesoro, no tengo un contador o un revisor fiscal para que me diga cómo se hace correctamente esa declaración y me equivoco, la presento, ¿qué pasa? Pues lo que tendría que hacer es después corregir e incurrir en alguna sanción. Entonces es muy importante que cuando la presente lo haga de forma adecuada, como es. Además, en algunos casos puede que pague más de lo que debe pagar. Claro. Sí, entonces es mejor ir donde una persona que lo pueda asesorar de la mejor manera. ¿Qué realmente puedo incluir para que se deduzca ese valor que pago cada año en la declaración de renta? ¿Qué puedo incluir? Bueno, ya habíamos hablado que los comerciantes pueden deducirse todos los gastos, es decir, las compras, empleados. Nómina, empleados en los que incurren en el momento en el que pues, están desarrollando su actividad. Okay. Pero estas personas naturales que no son comerciantes, que viven, por ejemplo, de los honorarios, del salario, ¿sí? Ellos sí tienen unos limitantes porque no se pueden llevar todos los gastos que tienen en la vida, claro. Lo cual debería ser lo justo, ¿no? Hay que hablar que en un sistema tributario justo, lo ideal es que como asalariado yo me pueda llevar pues todos mis gastos, claro. ¿sí? Los que incurro en mi ritmo de vida, el mercado y demás, pero no puedo. No ¿sí? Entonces la norma le ha señalado unos rubros especiales para podérselos llevar. ¿Cuáles? Uno de ellos es los dependientes económicos, que quienes pueden ser los padres que dependan económicamente de uno, los hijos menores de 23 años están estudiando o menores de 18, ¿sí? El caso de los hermanos que tengan alguna discapacidad y en consecuencia dependan de uno, pues digamos que en ese sentido pues tendría que ser un dependiente económico. Algunas personas hoy discuten pues por el tema de tantas familias con animales que el perro debería ser dependiente económico, claro. Ese tipo de cosas. Perfecto. Sí, pero eso todavía no está en la norma como tal, genera confusiones porque miren que cada año
En agosto, cuando van a presentar la declaración de renta, muchos hablan que si el perro es un dependiente económico y es necesario decir no. Hasta el momento hablamos solamente de dependientes económicos, humanos. Otro punto es cuando yo hago aportes a medicina prepagada, también me puedo llevar eso, pero ojo con esto, no es solo medicina prepagada, también habla de medicina ambulatoria. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, usted paga en Médica, EMI, que son esos de sistemas de medicina en el hogar a través de ambulancia, lo puede llevar. Entonces, doctor Quiñones, clarísimo, también podemos incluir el pago de medicina prepagada, pero por ejemplo, las EPS tienen esos planes de medicina complementaria, ¿los PAC también lo pueden incluir? Claro, todo lo que tenga que ver con medicina complementaria, prepagada, ambulatoria, por fuera del POS, se puede incluir también en esa deducibilidad que se llama técnicamente. Ok, un colombiano que esté pagando, por ejemplo, su apartamento que sacó por cuotas y paga mensualmente un apartamento que compró para su familia, ¿eso lo puede incluir también? La cuota no, el interés. El interés que paga por ese crédito hipotecario es lo que se va a poder llevar, pero la cuota no. La cuota no. No. ¿No importa aunque viva en ese apartamento que estoy pagando? No, no importa. No importa. Siempre va a ser el interés que paga por un crédito hipotecario. Y hace unos años incluyó también el interés por leasing habitacional, que llaman. Si tengo ya mi propiedad y cada año pago el impuesto predial, también este impuesto predial que pago por mi casa, por la finca, por el apartamento, ¿también lo puedo sumar a esa declaración para deducir ese valor que pago anualmente? Únicamente sobre los predios sobre los cuales uno recibe ingresos por arrendamiento. Pero si es donde uno vive, no se puede llevar el pago del predial como deducible en el impuesto sobre la renta. Ah, o sea, debe estar rentado. Yo debo devengar de esa renta algo para poderlo declarar. Tal cual, para poder llevarse el pago del impuesto predial. De lo contrario, no. Si estoy viviendo ahí, eso no me lo puedo llevar. Por eso hay que tener siempre muy cerquita a un profesional que realmente nos diga cómo hacerlo para no cometer errores. Es importante eso. ¿Cómo saber, por ejemplo, si soy residente en Colombia para el tema de efectos tributarios? Ok, lo que yo debo tener en cuenta es un tiempo de 365 días calendario. Ojo, no es el mismo año grabable, sino 365 días calendario, que fácilmente puede ser de marzo a marzo, que me coge 2 años. Tengo 365 días y si dentro de esa franja yo he durado 183 días en el país, yendo y viniendo, me vuelvo residente fiscal y debo declarar aquí en Colombia por todo lo que tenga en todo el mundo, no solamente aquí en Colombia. Tengo aquí una pregunta de los televidentes y es, ¿qué es la determinación cedular para efectos de declaración de renta? ¿Qué es eso? Ok, eso solo aplica a personas naturales y básicamente es por la clasificación de los ingresos. Aquí en Colombia se clasifican los ingresos en 5. Unos que son por dividendos, que es las utilidades que reciben los dueños de las empresas. El otro que es por rentas de trabajo, que es los asalariados o los que perciben honorarios sin tener empleados a cargo. ¿Sí? Las rentas de capital, que es precisamente este tema de arrendamientos, o cuando yo exploto un bien inmueble y recibo por eso ingresos. La renta no laboral, que es comerciantes, gente que no tienen renta de trabajo, independientes con personal a cargo. Perfecto, muy bien. ¿Sí? Y los pensionados. Esas son las 5 cédulas que tiene el país en términos de renta. Un pensionado hoy debe presentar declaración de renta, ¿sí o no? Sí, debe presentar la declaración de renta y con los mismos topes. Lo único es que no paga. ¿Por qué? No, perdón. ¿La presento pero no pago? ¿Cómo así? O sea, es que ¿La presento en ceros? No. Presentar una declaración de renta no significa que usted ha pagado. Eso hay que tenerlo bien claro. Cuéntenos eso, doctor. ¿Por qué? Porque yo primero tengo la obligación de declarar renta, que es lo que hablamos hace un rato, 200 millones de ingresos, 60 millones de ingresos, que es más o menos el tema de 5 millones 500 mensuales. Ahí ya estoy obligado. Pero posterior a que yo he declarado, el impuesto se determina a partir de un sistema de tarifas. Y ese sistema de tarifas dice, mire, cuando usted ya ha hecho toda la depuración de su renta, a partir de tal monto empieza a pagar 19%, 28%, de acuerdo a eso. Entonces puede haber algunos que están obligados a declarar renta, pero una vez depuran, su renta queda por debajo de la primera tarifa. Entonces su tarifa puede ser 0%. Ok, permiso. Un momento, pregunta. ¿Ese pensionado presenta declaración de renta, pero en algunos casos no paga? Aunque yo sea pensionado y mis bienes suman 1.000 millones,
No importa, porque el pensionado empieza a pagar a partir de 500 millones de ingresos en el año. ¿Qué documentos debo tener pendientes y listos para empezar con el contador, con el profesional, para poder pagar y presentar mi declaración de renta? Si miramos la parte inicial es el patrimonio y las deudas. Entonces, ¿el patrimonio bruto qué es? Mis activos, mi saldo de cuenta en bancos, mi efectivo también, ¿sí? Entonces, lo que yo debo tener en cuenta es a 31 de diciembre del año que voy a declarar, en este caso, 2024, como ya hablamos, el año posterior, yo debo tener en cuenta, primero, para ese patrimonio bruto, cuánto tengo en bancos, cuál es el valor de mis bienes, Sí. cuál es el valor de mis vehículos y también cuánto valen las acciones o inversiones que tenga en cualquier otro lado, ¿sí? Eso para el patrimonio bruto. Después yo voy a las deudas. Entonces, ¿cuánto debo en tarjetas de crédito, en crédito hipotecario? ¿Cuánto debo? Sí. ¿Sí? O incluso al gota a gota, aunque eso no se pone ahí, ¿no? Sí, pero claro. pues Pero hay igual. muchos colombianos que tienen que llegar a eso. Sí, claro, Sí, es sí. así. Entonces, esos son los dos rubros iniciales. Después viene la clasificación de mis ingresos y ahorita hablábamos de las cédulas. Entonces, mire, renta de trabajo que no tenga relación laboral, renta de capital, renta no laboral, que aquí lo vemos. Entonces, yo debo tener en cuenta lo que certifica mis ingresos. Normalmente los asalariados nosotros tenemos un certificado que es el de ingresos y retenciones. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros como asalariados nos soporta eso, certificado de ingresos y retenciones. En el caso de los independientes están los contratos de prestación de servicios donde dice cuánto fueron mis ingresos del año, O pero debo tener eso contrato soporte. laboral, si estoy obviamente empleado, Claro, cédula, tal cual. todo esto. Si voy a decir que pago medicina prepagada, todos los soportes correspondientes, todo estar siempre allí, Bueno, listo. eso, hablemos de los ingresos, todo lo que Ok. certifica mis ingresos para Ingresos. saber dónde provienen. Y los egresos. Después, los egresos. Sí. Y entonces, si yo soy asalariado, ¿qué debo tener? Mi medicina prepagada. El crédito El PAC. hipotecario para saber Sí. cuánto es de intereses. Los extractos, porque hay un tema que no hablamos. El gravamen al movimiento financiero, ese 4 por 1000, todo el mundo tiene derecho a eso sí, sin importar, a deducirse el 50% de lo que paga de 4 por 1000. ¿Y cómo presento eso? Voy a mi banco y le digo, denme una certificación que me descontaron el 4 por 1000 durante en este año. Perfecto. Exacto. Y ese 50% me lo puedo deducir sin importar si soy asalariado o independiente, me lo puedo llevar. Si invito a la novia a comer y me dan factura electrónica, ¿la puedo incluir? Claro que sí. El 1% de esos gastos, sin importar su actividad, se lo puede llevar también como descontable en el impuesto de renta. Es un beneficio por impulsar el uso de la factura electrónica. Perfecto. Ese rublo entonces son los egresos que se llama exactamente en el formulario como Deducciones. deducciones, perfecto. Hay otros beneficios Sí. que son exenciones, las rentas exentas. Ok. Entonces, por ejemplo, en el caso de los asalariados, yo puedo coger el 25% de mis ingresos por derecha, llevarlo como renta exenta. Es un beneficio a los asalariados por lo que hablábamos ahorita. Hay un tema inequitativo porque un comerciante puede llevarse todas sus compras como gasto, Ok. pero un asalariado no. Entonces la norma le dice, pero usted se va a poder llevar un 25% de renta exenta. Situación que también pasa con las cesantías. Claro. Lo que usted recibe de cesantía se lo lleva como renta exenta y esa renta exenta, aunque no se llama deducciones, es esos ingresos que usted recibe, pero que la norma le dice no se los voy a gravar para que usted no me pague sobre todos sus ingresos. Perfecto. Una vez ya diligenciado ese formulario que estamos viendo en pantalla, ya lo tenemos diligenciado. ¿A dónde lo presento? ¿Qué sigue? ¿A dónde se presenta y a dónde se paga esta declaración de renta cada año? Recordemos, ya lo dijo el doctor Quiñones, es mes vencido. Ok, lo primero es entrar o ingresar a la plataforma de la DIAN, tener un usuario en la plataforma de la DIAN. Cuando yo ingreso, ahí me va a aparecer la opción para yo declarar. Incluso si quiere lo vamos viendo por acá, Sí, que sí. lo tengo abierto. Cuando yo ingreso con mi usuario, por acá, a mano derecha, va a aparecer una opción que es diligenciar y presentar. O en el caso de las personas que no, de pronto esto los confunde, siempre le va a aparecer acá los próximos vencimientos. Ok. Cuando vaya a estar próximo a vencerse la declaración de renta, va a aparecer acá. Y uno simplemente ingresa y empieza a diligenciar esto. Vamos a mostrar aquí el formulario un poco para ir. Aún no aparece porque falta Sí, un obviamente tiempo no para aparece. agosto, pero Sí. aquí por ejemplo aparecen todos los formularios que uno presenta ante la DIAN. Las personas naturales que no llevan contabilidad van a diligenciar este que es el 210. Perfecto. Y ahí se abre y le dice, oiga, haga su declaración, edite su declaración, le va a dar diferentes opciones para que usted presente su declaración.
Una vez lo haga aquí, y recuerden que cuando vayan a hacer la declaración por primera vez, la DIAN le va a sugerir una declaración de acuerdo a la información que ellos tienen de cruces de terceros. Es importante que tengan en cuenta que eso solamente detalla ingresos. Yo debo incluir los gastos que acabamos de hablar. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Cuando ya lo he presentado ahí, me va a generar un recibo de pago. Yo debo presentar y firmar en la plataforma de la DIAN, generar un recibo de pago, y con ese recibo de pago yo puedo o irme a bancos o pagar vía PC también en la página de la DIAN. ¿En qué ocasiones la declaración de renta de una persona natural debe ir sí o no firmada por el contador o un revisor fiscal? ¿Siempre o en alguna ocasión dependiendo de algún factor? Ok, el principio general es que la declaración de renta no va firmada por contador ni por revisor fiscal. ¿Quiénes deben firmarla por contador? Estamos hablando de empresas que tengan más de 1.000 y pico de millones de pesos de ingresos, incluso también personas obligadas a llevar contabilidad que tengan más de estos 1.000 millones de pesos. Ojo con esto que estoy diciendo, usted puede estar obligado a llevar contabilidad, pero no necesariamente quiere decir que su declaración debe estar firmada por contador. Sus ingresos deben superar 1.200, 1.300 millones de pesos. Perdón, fallo un poco en la cifra un momento, pero es más o menos eso. Y los que están obligados a tener revisor fiscal, sí o sí lo tienen que firmar por revisor fiscal. ¿Quiénes están obligados a tener revisor fiscal? Las sociedades anónimas prácticamente. Ok, las SAS. Las SAS, Sí. las SAS siempre y cuando superen unos topes que establece la ley 43 del 90, que es 4.500 de ingresos, 4.500 salario mínimo de ingresos, obligado a tener revisor fiscal. El resto, si no está obligado a tener revisor fiscal, pues no va a tener la obligatoriedad de esa firma. ¿Qué pasa, por ejemplo, si soy una persona natural y no estoy obligada a declarar renta, pero lo quiero hacer voluntariamente? ¿Se puede? Ok, la declaración voluntaria existe, pero ojo con esto. Si yo, o a mí más bien, no me han practicado retenciones en la fuente en ese año, lo que yo presente no tiene efecto legal, ¿sí? Entonces, la declaración voluntaria tiene efecto legal y existe siempre y cuando a mí me hayan practicado retención en la fuente. De hecho, hay un tema para que lo tengan en cuenta. Puedo yo no estar obligado a declarar renta porque mis ingresos o mi patrimonio es mínimo, pero me practicaron retención en la fuente. ¿Y eso qué hace? La retención en la fuente, que a mí me practican cada vez que me pagan, es un mecanismo de pago anticipado del impuesto. ¿Sí? Sí. Entonces resulta que yo presenté mi declaración, me practicaron esa retención en la fuente, y como me practicaron más retención que lo que efectivamente yo estoy pagando impuesto, que es la mayoría de los casos aquí en Colombia, puedo solicitarle eso en devolución a la DIAN, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa si sé que lo tengo que hacer? Tengo mi fecha clave, ya sé qué día toca a mis dos últimos números de cédula y no pago. ¿A qué sanción me expongo? Bueno, hay dos situaciones a tener en cuenta. ¿Cuáles? Si yo declaro, pero no pago, me salvo una sanción, que es la sanción por extemporaneidad. Perdón. O sea, voy al banco o a la página, presento el documento, lo presento, firmado y todo, pero no pongo el efectivo. Tal cual. Ok, ¿qué pasa ahí? Allá cumplí el deber de declarar y me salvo una sanción, que es la extemporaneidad. Pero a partir de ese momento en el que se me cumple el vencimiento, se empiezan a generar unos intereses moratorios por cada día que yo me atrase. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a incurrir en un sobrecosto por el no pago de esa declaración de renta. Cuando usted no paga por algún motivo, empiezan a decir que pues básicamente usted es evasor de impuestos. En Colombia, Sí. la evasión de impuestos da cárcel, doctor. Sí da cárcel cuando es por más de 100 salarios mínimos la evasión. Ok, perfecto. ¿Cómo consultamos cada año ese calendario para saber el día que me toca? Porque es ese día y no hay otro. Ok, todos los años solía salir un decreto con vencimiento, pero hoy en día, desde el año 2022, salió un decreto, 2023, salió un decreto que establece qué día hábil del mes me toca según el último número de mi identificación, el último dígito de mi identificación. Entonces es muy importante mirar qué día hábil del mes de agosto o septiembre u octubre, que es los vencimientos, es cuando se vence mi declaración. Último dígito de mi identificación. Ya el número de cédula. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en Colombia? En muchas ocasiones llega el día de pagar y está caída la plataforma, el banco no reacciona y no puedo pagar el día que me corresponde y seguramente el día siguiente tampoco. Hemos visto colapso en las páginas. Ay, ¿qué pasa conmigo? Digo, qué pena, no fue mi culpa, señor. Discúlpeme, no fue mi culpa. A veces la DIAN saca una contingencia, pero teniendo en cuenta esa experiencia, que además todos los años se repite, yo recomiendo siempre declarar antes.
Ok, puedo hacerlo el día que me toca o cualquier día antes de la fecha. Desde el momento en el que salga el formulario a finales de julio, yo ya puedo declarar. Es verdad que si yo la primera vez que declaro renta quedo ahí matriculado y ya nunca más voy a dejar de pagar. No es cierto. No es cierto. Eso es Mitos. año a año. Año Cada año yo debo mirar mis ingresos y mi patrimonio para saber si estoy obligado o no a declarar. Doctor Cristian Junot Quiñones, de verdad, gracias por acompañarnos hoy. En Preguntamos por Usted. Y una cosa muy importante, nos ha quedado muy claro ese derecho y ese momento importante que es la declaración de renta, así que sigan cada paso. Recuérdenme sus redes sociales para seguirlo y consultarlo, para hacer todo de forma correcta. Claro, en Instagram, Cristian Junot Tats, en Facebook, Cristian Junot Quiñones, en X, Twitter, antes Twitter, sí. Cristian Junot Q, y en TikTok, las cápsulas de Junot. Y gracias por acompañarnos. Gracias, ¿Usted quiere conocer otra entidad? ¿Tiene preguntas sobre qué pasa con relación a sus derechos en Colombia? Pues simplemente cuéntenos, porque recuerde, ahora en Teleamiga, preguntamos por usted. Nos vemos.